Buenas tardes a todas y todos los presentes en el auditorio. Les damos la más cordial bienvenida a esta tercera sesión del ciclo de conferencias del Centro Cultural de San Marcos. Muchas gracias por darse el tiempo de poder asistir a esta presentación del libro. Un libro que se titula, ¿no?, Teatro y Nación, una historia cultural del drama republicano. Nos acompaña el autor de este libro y lo voy a presentar a continuación. El autor del libro es el doctor David Rengifo Carpio. Él es doctor en Historia por la Universidad de Rennes 2, Francia, magíster en Historia y Civilizaciones Comparadas por la Universidad de París, Denis Diderot, y licenciado en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sus campos de estudio se centran en temas de historia social y cultural de los espectáculos en los siglos XIX y XX. Se ha desempeñado además como investigador del Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima, y en la actualidad dirige una investigación sobre el Ballet San Marcos en el Centro Cultural de San Marcos, ¿no? Ejerce la docencia en distintas universidades, enseña en la Universidad Antonio Ruz de Montoya, en la Universidad San Martín de Porres y en la Maestría de Historia de nuestra Casa de Estudios. Ha participado también en eventos académicos nacionales y extranjeros como ponente y es autor de libros como Teatro Nación, una historia cultural del drama republicano, Arriba el telón, Historia del teatro en Lima, del siglo XVI al siglo XX, y el reestreno de la ópera Ollanta, Lima 1920, Cultura, Nación y Sociedad a inicios del oncenio. En el panel, también les voy a presentar, tenemos al doctor Rubén Quirós, el cual es presidente de la Sociedad Peruana de Filosofía, secretario académico del posgrado de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, y ha sido representante de Humanidades en el Comité Nacional de Cielo Perú en el periodo del 2020 a 2023. También ha sido jefe de la Oficina de Pruebas de Admisión de la Universidad Nacional de San Marcos, ha sido director del Departamento y la Escuela de Filosofía, además es responsable del Fondo Editorial de la Universidad Científica del Sur. Él es filósofo, editor y director de revistas indexadas, además de gestor en educación superior. También es profesor universitario y ha escrito artículos en diversos medios de comunicación. Actualmente dirige la revista Tesis de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Sus intereses de investigación están ligados a la filosofía peruana y latinoamericana, a la estética, a la educación superior y a la gestión en educación. Además, dirige el grupo de investigación en estudios peruanos y latinoamericanos, Pedro Zule. Ha publicado La Guerra del Pacífico en el teatro peruano, Travesías Trifontes, el teatro de vanguardia en el Perú, La razón racial y Divina Metalengua que pronuncio, entre otros libros. Además nos acompaña en el panel también Luis Alfonso Santisteban de Noriega, el cual inició su formación en la Escuela de Teatro, ¿no?, en 1972 para luego complementarla con experiencia en el grupo Cuatro Tablas y en el Teatro Nacional Popular dirigido por Alonso Alegría, así como talleres con José Sánchez Siniestra y Sergio Belver. Entre 1969 y 1994 dirigió más de 30 montajes entre trabajos profesionales y de escuela. Desde 1983 empieza a desempeñar como docente, en 1986 estrena como dramaturgo El Caballo del Libertador, el cual fue su primera obra, que daría paso a mucha mayor producción durante los años venideros. Como actor, tuvo uno de sus roles más conocidos en El Virrey Manuel de Amat y Juliet, en la miniserie de televisión La Perricholi. Ha actuado para cine y teatro en producciones como El Ávaro, El Mercader de Venecia, Toc Toc, El Hombre que Corrompió una Ciudad, Fiesta Patria, entre otras. Es licenciado en Artes Escénicas por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Literatura Hispanoamericana por la Pontificia Universidad Católica del Perú y cursa estudios de doctorado en la Literatura Hispanoamericana en la misma universidad. También es docente ordinario a tiempo completo en el Departamento Académico de Artes Escénicas de la Universidad Católica. Bien, esa es la presentación del panel y el autor que nos va a acompañar el día de hoy. Antes de dar paso ya como tal a la presentación, quisiera invitar adelante al director general, el profesor magíster César Puerto. Muy buenas noches a todos los presentes. En primer lugar, les doy la bienvenida a la Casona de San Marcos, al Centro Cultural, especialmente a los miembros de la mesa, a los doctores Rengifo, Quirós, Santisteban, también a todos ustedes que están vinculados seguramente al ámbito académico, al ámbito cultural. La idea en realidad de este ciclo de conferencias titulado La Casona Presenta es que podamos tener una vez al mes, los días viernes, una presentación de un libro publicado
académico, un libro, digamos, con trascendencia, que de alguna manera pueda mostrarnos cuál es el avance en términos de la reflexión sobre el tema del arte, la cultura, la arqueología, sobre algunas expresiones muy particulares como es el folclore, el teatro, entre otras cosas. Esa es la idea del ciclo titulado La Casona Presenta. Tenemos hoy día una tercera sesión. Ya a fines del año pasado presentamos una primera obra del profesor Wilfredo Capsoli acerca de los próceres de la independencia, y luego un texto sobre Ricardo Palma del historiador Garay. También quiero aprovechar esta oportunidad para poder comentarles brevemente que, a mérito, digamos, de que hoy día vamos a ver la presentación, los comentarios en torno a una obra, el Centro Cultural de San Marcos en el mes de mayo está realizando la presentación de lo que va a ser el primer volumen de una colección de publicaciones titulada La historia de los elencos y los museos del Centro Cultural de San Marcos. Ese primer volumen, cuyo autor también es David Rengifo, va a estar dedicado justamente a la historia del ballet de San Marcos. Pero el anuncio tal vez que más le interesa a ustedes es que este año se va a desarrollar también la elaboración, y seguramente a fines de este año o más tardar en los primeros meses del año 2026, vamos a estar haciendo la presentación del segundo volumen, que en este caso sería el texto de la historia del Teatro Universitario de San Marcos, ¿no? Eso creo que es muy importante porque al menos yo tengo el convencimiento de que si hay algo que genera que lo que los individuos y las instituciones hacen son en este caso las publicaciones, ¿no? Las publicaciones de alguna manera son las que perennizan muchas veces cosas que en su momento en el desarrollo pueden ser importantes, pero que con el tiempo van quedando en el olvido. Entonces yo particularmente creo de que ya es hora de que justamente lo que se ha hecho en San Marcos a lo largo de más de 60, 80 años en términos del teatro, del ballet, del folclore, del arte en general, tenga una materialización en términos de investigaciones académicas que sean publicadas. Y creo que eso es muy importante y esperemos pues que esta investigación, que también va a estar a cargo de David Rengifo, se pueda materializar este año. Entonces simplemente, nuevamente les doy la bienvenida a este espacio y esperemos pues escuchar seguramente ideas inteligentes y agudas acerca de lo que ha sido el teatro en el proceso de construcción en realidad de la nación de nuestro país, ¿no? Que muchas veces discutimos acerca si efectivamente hay una identidad, una nacionalidad peruana, y yo creo que obras de este tipo de alguna manera son las que nos dan luces acerca de este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias por la palabra del director. Una presentación más pequeña sobre el libro que vamos a comentar a continuación, La Sumilla Reza, que este libro nos guía a través del teatro peruano histórico, explorando cómo obras como Atahualpa, Imazumac y El Sol de Ayacucho reflejaron y moldearon la historia, la identidad nacional y la memoria colectiva del Perú durante el siglo XIX y principio del siglo XX. A través de un análisis detallado de textos y puestas en escena, el autor examina el contexto social, político y cultural en el que floreció el teatro histórico en Lima, desde la era castillista hasta el centenario de la batalla de Ayacucho. Sin más dilación, doy pase al doctor Rubén Quirós, quien nos va a comentar parte de este libro. Muy buenas tardes o buenas noches ya. En primer lugar, la gratitud al Centro Cultural de San Marcos, a La Casona, en la persona de César, que tuvo la gentileza de invitarnos esta tarde o noche, un viernes además de fin de mes, lo cual y reitera la idea de un centro dinámico, un centro histórico, como una gran puesta de escena cultural, ¿no? Y lo segundo es agradecer, porque yo tengo un privilegio a veces que me ha pasado muchas veces en la vida con gente que uno ha revisado y leído o visto actuar, ¿no? Es la primera vez que estoy en la mesa con dos gente que admiro, Alfonso, como es un gran actor, ¿no? Tanto me ha quedado la imagen del virrey que casi te hago la reverencia, y David, que lo he leído con atención, que además me invita, por eso digo el privilegio, porque David, y lo digo sin temor a equivocarme, está en camino de convertirse en el principal historiador de teatro del Perú, ¿no? Entonces, y eso alegra mucho a nuestra comunidad,
y nos debe enorgullecer porque tiene las herramientas conceptuales, el entrenamiento académico que ha ido desplegando en cada una de sus últimas obras, y esta probablemente sea un ejemplo clarísimo de ese camino, ¿no? Ha vinculado muchísimo su análisis a la idea de este proyecto nacional con una de las artes que no solía incorporarse a este debate. Si uno recuerda las explicaciones estándares, ha sido generalmente narrativa, por ejemplo, si seguimos la línea de las ficciones fundacionales de Summer, ¿no? En la que la nación, ¿no?, habría estado empujado por un imaginario literario y ciertas novelas fundacionales habrían ayudado a organizar esta suerte de nación proyectada e imaginada, ¿no? Algunos más audaces lo han llevado a otras artes, pero muy pocas veces al teatro. Entonces, lo que había estado haciendo estos años últimos ha sido profundizar y demostrar a todos que el Estado, la nación, el poder, la dinámica social tienen una estrecha vinculación con las artes escénicas en particular. Y estas artes escénicas, las de fines del XIX y comienzos del XX, que es la especialidad que tiene David, ha consistido fundamentalmente en mostrar la tensión de la nación, ¿no?, a través de algunas de las puestas o algunas de las obras que no necesariamente hayan sido montadas, ¿no? Entonces, esta visión, este enfoque, no ha sido muy habitual. Es más, yo diría, está cerca de ser prácticamente muy escasa en toda la historia del análisis sobre la nación peruana, ¿no? Por eso confío mucho que el trabajo que está haciendo David ahora y que va seguro crecer y profundizarse, lo va a convertir en pocos años en lo que yo espero sea, porque requerimos de gente con sus ideas, con ese nivel de profundidad, porque no tenemos una historia del teatro nacional, del teatro peruano, de manera completa. O sea, ha habido acercamientos muy fragmentados, ha habido aproximaciones escalonadas por unas épocas, o acaso con muy buena intención, fundado principalmente con más bien de género testimonial, ¿no? Sin embargo, se requiere el rigor y las herramientas, ¿no?, para entender y ayudarnos a comprender por qué este fenómeno que todos conocemos como teatro, en realidad es un espacio, una zona, ¿no?, de una complejidad tal que sin que no la conozcamos va a ser muy difícil seguir comprendiendo todo este gran mare magnum que significa o ha significado debatir qué cosa es el Perú, qué cosa es la nacionalidad peruana, ¿no? Entonces, eso en principio. Y frente a la obra de David, este texto que nos presenta, que se llama Teatro y Nación, ¿no?, que además con eso explicita la ruta que va a tomar en su análisis, me interesaría tocar lo de Irma Summers, ¿no? Un poco para nosotros entender qué pasaba a fines del XIX, principalmente después de la derrota con Chile. Todos aquí sabemos que Perú no solamente fue derrotado a nivel militar, ¿no?, sino también fue derrotado simbólicamente, que es probablemente lo que más dolor y trauma causó, ¿no? Lima, centro virreinal, ¿no?, ocupado por una capitanía durante unos años, Lima ocupada, Lima sin teatro aparentemente, pero después se ha demostrado que había bastante teatro, ¿no?, y que necesitaba explicarse las razones por las cuales, todos lo recuerdan seguro, había sucedido este derrumbe de una nación que estaba en forjas post-independencia, principalmente a mitad del siglo XIX para arriba, ¿no? Entonces se acudía generalmente a buscar responsables. O sea, uno simplemente hace el ejercicio escolar, qué decía González Prada, quién eran los responsables, y tienen ustedes a la Iglesia Católica, tienen ustedes a los políticos, por supuesto. Yo creo que aquí no ha cambiado mucho esta culpabilidad con los años, y por supuesto también a una, si se quiere, dispersión del asunto educativo y demás, ¿no? Sin embargo, en esta búsqueda de culpabilidades también se intentaba plantear cuál era el proyecto nacional que había sido proyectado en 1821 y que al parecer habría fracasado, o la guerra con Chile habría demostrado este fracaso, ¿no? Entonces, una de las explicaciones que se dio fue que además que engendró el nacionalismo
cusqueño, el nacionalismo tahuantinsuyo, si se quiere, incaísta, era que el Perú tenía o tendría horizontes o matrices distintas a la criolla, y que una de esas matrices debería ser el mundo andino, pero en particular el mundo incásico, ¿no? Diferenciemos, y va para todos, una explicación de ese origen, y no es lo mismo decir que formamos parte de una tradición o matriz andina y que formamos parte a la vez de una matriz incásica. Son dos cosas distintas, ¿eh? Y muchas veces antagónicas. Entonces, la línea de la explicación incásica generalmente se dio apelando a la configuración de un orden imperial, glorioso, ¿no? Maravilloso, espléndido, que era el imperio de los incas. O sea, el Tahuantinsuyo habría sido, ¿no? En el Perú, su parte más maravillosa, la cúspide de nuestros orígenes. Y había efectivamente sido derrotado, ¿no? Entonces se comenzó a apelar a esta lectura incásica del Perú, a tal punto que tuvo que fabricarse algunas ficciones. Ustedes seguro han escuchado de algunas palabras que a veces se les atribuye errada y falsamente al mundo andino, ¿no? Ama Quevia, ama Suba y ama Yulia. Eso no existe. O sea, esa ética atribuida al mundo andino es una fabricación decimonónica. Seguro han visto ustedes algunas banderas por ahí de colores, ¿no? Que se atribuye también erradamente a parte de la historia incásica, ¿no? Y tampoco ha existido, es una invención del siglo XIX, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, mucho de esta combinación de ficción con realidad era explicable porque se requería de replantear los orígenes de este proyecto nacional. Entonces, evidentemente esto significaba que los dispositivos, ¿no? Literarios, de pensamiento, de filosofía, etcétera, tenían que comenzar a incorporarse o plantearse en el debate. Uno de estos dispositivos son los dispositivos de orden escénico. En pocas palabras, las obras de teatro. Entonces se requería plantear obras de teatro, ¿no? Incluso algunas puestas musicales, como el Ollantay y demás, ¿no? Y luego, a comienzos del siglo XX, ustedes recordarán el famoso Cóndor Pasa, por ejemplo, que es recogido por Alomía Robles, para subrayar la idea del incásico. Repito, no lo andino, lo incásico, ¿ya? Entonces, lo que analiza David es una obra, lo incorpora a este debate, ¿no? Que es I más uno, ¿no? La figura, seguro ustedes lo recordarán por Ollantay, ¿no? Esta princesa y demás, ¿no? Pero que debemos entender no necesariamente en el orden dramático típico, ¿no? Si uno puede explicar ahí si está o se cumple o no la trilogía aristotélica, cuál es el nudo y demás, que es más intrínseco a la obra, sino que forma parte de una cadena en la que se relanza la preocupación por explicar qué cosa es el Perú. Y evidentemente esto no había sido antes incorporado al debate, es decir, lo que David hace es mostrarnos, señalarnos a todos que nuestro enfoque hasta ahora había sido limitado para explicar el país. Si no incorporamos a todo el dispositivo de la producción teatral que sucede a fines del 19 y comienzos del 20, vamos a tener un mapa incompleto de cómo esta gran tensión, este gran debate sobre la peruanidad del fin del 19 y comienzos del 20, ¿no? Hasta ahora se ha explicado con otras áreas y no con con la comunidad que se origina desde las puestas de escena teatrales, ¿no? Vamos a mirar, y se ha hecho hasta ahora, sesgadamente lo que ha sucedido, ¿no? Entonces, aquí el aporte de David es doble, ¿no? Primero, esta incorporación, lo cual en sí mismo es notable porque amplía nuestra comprensión, y lo segundo es porque, y lo hizo en su, creo que si no recuerdo mal, David, me corregirás cuando trabajas este texto sobre el guía, ¿no? Así es, ¿no? Que ya nos avisoraba, digamos, cómo no podíamos
tener el mapa completo si las artes escénicas no se incorporaban al debate sobre la preocupación de la nación, ¿no? Entonces, esto de aquí es muy importante porque nos recuerda, y más en el siglo XIX y el XX, en la que las artes escénicas eran el espacio público por definición. O sea, ir al teatro, y lo he dicho David varias veces, en los fines del XIX, era la demostración, la afirmación no solamente ciudadana y cultural, ¿no?, sino que era la interpelación en varios horizontes simbólicos, ¿no? Entonces, era sumamente importante, si no la más importante ventana social a nivel cultural, ¿no? Ya para finalizar, yo creo que este texto se vuelve imprescindible en el debate sobre qué cosas somos, nos ayuda a profundizar en capas que no habíamos visto antes, ¿no? A mí en particular, a mí me ha parecido de esa manera. O sea, en mi caso, yo conozco, soy un espectador, soy un crítico más bien de teatro, he hecho algunas cosas bastante someras sobre el teatro peruano, pero estar ante nuestro, repito esto, y en público, porque quien va a ser nuestro gran historiador del teatro peruano, yo creo que es sumamente importante que lo tengamos claro ahora. Entonces, yo invito a revisar ese texto, nos va a ayudar bastante a comprender mejor el país y a entender por qué el teatro peruano ha sido tan magnífico después. O sea, que tenemos muchas obras que a veces no encontramos las vinculaciones, ¿no? Y esto nos va a ayudar a encontrar esos hilos conductores. Así que reitero mis felicitaciones a David por este trabajo y bueno, a seguir. Muchas gracias por esta disertación al profesor Rubén Clos. A continuación vamos a pasar con el profesor Luis Alfonso Santisteban de Noriega. Gracias, muchas gracias. En primer lugar, por supuesto, agradecer a la Casona de San Marcos, al Centro Cultural, por esta invitación y felicitarlos por la iniciativa de presentar obras sobre arte, sobre teatro. Y, por supuesto, me acabo de enterar de la iniciativa de hacer una historia del Ballet de San Marcos y una historia del Teatro de San Marcos, que aplaudo enormemente. Me parece que San Marcos tiene una historia con el arte, con las artes escénicas muy importante y que es una historia que hay que revelar, no está revelada, está, como bien dijo Rubén, hay muchos elementos fragmentarios, pero no hay una visión general de las cosas. Y además me parece estupendo que sea un historiador quien se ocupe de esto. Lo digo porque creo que los que estamos comprometidos con el arte escénico nunca seremos buenos historiadores, porque siempre tendremos una visión muy subjetiva de lo que estamos haciendo. Y aquí quiero recordar, por supuesto, al doctor Ugarte Chamorro, que fue director del Teatro Universitario de San Marcos durante tantos años, a quien tuve el gusto, el placer de conocer e interactué muchas veces con él. El doctor Ugarte era historiador, por supuesto, y trabajó muchos temas de historia del teatro. Sin embargo, es interesante cómo el doctor Ugarte nunca pudo o no quiso hacer una historia del teatro peruano. Y yo siempre lo he atribuido precisamente a que era un hombre de teatro. A que era un hombre de teatro en el sentido de que no era capaz de ponerse un paso atrás y mirar. Al contrario, él era un promotor del teatro, él estaba ahí, él buscaba los medios de hacer la obra aunque no hubiera plata como fuera, buscaba los actores, buscaba los autores, hacía los concursos. Era un hombre muy entusiasta y que, por supuesto, si uno ve la historia del Teatro de San Marcos, la cantidad enorme de autores, de actores, de directores que surgieron de ahí es verdaderamente una historia que contar, ¿no? Bueno, muy bien. Voy a pasar entonces a leer mi comentario sobre el libro de David. Presentar un trabajo de historia que se ocupe de nuestro teatro produce en mí, alguien que se dedica desde hace ya muchos años a él, una gran emoción. El teatro peruano no ha contado con suficientes trabajos académicos de rigor que nos muestren sus procesos, sus debates, la producción y recepción de sus obras, cosa indispensable para ayudarnos a reflexionar sobre nuestro arte. Es por esta razón que me alegra profundamente la publicación de este importante trabajo de David Rengifo, que paso a comentar. David nos presenta el proceso del drama histórico en el Perú, a través del análisis de 3 periodos: la era del guano,
de la posguerra con Chile a la República Aristocrática y La Patria Nueva de Leguía. En el primero se ocupa del drama histórico romántico, en el segundo de la crisis del teatro histórico y en el tercero de su resurgimiento. Es decir, nos propone una lectura histórica de nuestro teatro como ningún autor ha hecho antes. Esto tiene, por supuesto, varios aciertos que no quiero dejar de señalar. El primero es la relación del teatro y la historia con múltiples combinaciones, porque no se trata de un ordenamiento ni de un recuento de autores y obras de un determinado periodo. Se ocupa de la relación de estas obras con la historia, es decir, con los discursos, las políticas, el campo social y cultural, las ideas. La idea es dar cuenta del fenómeno y tentar una explicación que nos acerque a su significado en términos históricos. De otra parte, el autor aborda cada obra desde lo que él llama una microhistoria, para preguntarse cómo se produce la obra, la escritura y la puesta en escena, qué circunstancias económicas, políticas y sociales condicionan su producción, cómo fue la recepción de la obra por la crítica y el público, qué impacto real tuvo en la sociedad de su tiempo. Esta microhistoria, en la que hay un exhaustivo trabajo de archivo, aporta no solamente información y reflexión, sino una metodología muy útil para quienes queremos hacer historia de nuestro teatro. Estas dos relaciones del teatro con la historia, la del contexto general del momento y la de las circunstancias de producción y recepción de las obras, se complementan con un tercer aspecto, diría yo, central: la historia como tema de nuestro teatro. Rengifo señala a lo largo del libro cómo el teatro, cuya función social y política en el periodo que estudia es muy diferente a la función que hoy cumple, tiene un rol fundamental en la construcción del imaginario histórico que forma la base de la identidad peruana. La representación de los hechos históricos, los personajes, las fuerzas sociales, las ideas, las épocas, qué exclusiones, qué omisiones, desde qué posiciones sociales se enuncian y cómo se representan las clases sociales, nos deja ver el proceso de construcción identitaria nacional, quizás poco estudiado con esa especificidad. Preguntarse qué significa la producción del Atahualpa de Carlos Augusto Salaverry en el contexto del castillismo y la bonanza del Huano, o la de Ima Súpac de Glorina Mato al final de la ocupación chilena, o la reposición del Mártir Olaya de Perillán y Bouchot en el contexto de La Patria Nueva de Leguía, significa entender que lo efímero del teatro no es tal, pues deja profundas huellas en la historia, porque responde a las tensiones y debates de gran importancia para nuestra identidad. Así tenemos que Rengifo nos brinda esta múltiple relación: el teatro como fuente para la historia, el teatro como fuente para el teatro, la historia como fuente para el teatro como espacio de debate y construcción de la identidad nacional. Pero hay otros aciertos que destacar en el trabajo que esta tarde presento. Uno de ellos es que aporta información y reflexión sobre la práctica escénica al ponerla como parte del objeto de estudio. Las puestas en escena, dónde se hizo, a qué público están dirigidas, quién las hace, cómo resultan, no siempre resultan bien hechas las obras, ¿no? ¿Quién las financia? ¿Tienen éxito o fracasan? ¿Se reponen las obras o no? ¿Quiénes son los actores y actrices? Son preguntas que dan una enorme luz al aspecto menos estudiado de nuestro teatro. Otro acierto es hacer visible la relación entre poder y teatro, que es muy importante, es muy diferente a lo que podemos ver hoy. Hoy no percibimos la relación entre poder y teatro, entre otras cosas porque el poder no quiere ocuparse del teatro solo cuando hay un escándalo, ¿no? Pero en fin, ¿apoyaron los gobiernos al teatro? ¿Qué tipo de teatro les interesó apoyar? ¿En qué consistió ese apoyo? ¿Con qué propósito lo apoyaron? ¿Qué beneficio esperaban y cuál obtuvieron? ¿Qué beneficios sacaron los autores y las compañías de teatro de su relación con el poder? En fin, las preguntas sobre esta relación ayudan a explicar muchas cosas que de otro modo resultan incomprensibles. Desde que comencé a hacer teatro en los años 70, me ha llamado la atención la oscuridad en la que parece hundirse la tradición de nuestro teatro. Grandes saltos de Segura y Pardo de Aliaga a Gamarra y Yerobi, y de estos a Ríos y Salazar Bondi. Es como volar por sobre zonas enormes de oscuridad
en las que sobresalen unos pocos autores sin conexión aparente entre ellos, ni con un proceso que los explique. Peor es la suerte de actores y actrices. Prácticamente saltamos de la Pericholi en el siglo XVIII a Ernestina Zamorano o Teresa Arce en la primera mitad del siglo XX. Trabajos como Teatro y Nación de David Rengifo nos dicen que hay una historia que contar, y no solamente los residuos de un enorme olvido. Ayudan de una manera precisa a entender que quienes hacemos teatro en el Perú no hemos comenzado ayer, sino mucho más atrás, que pertenecemos a una tradición rica en contrastes, procesos y obras que hay que conocer. Felicito y agradezco a David Rengifo por tan magnífico e importante trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias por los comentarios del profesor Luis Alfonso. Y bueno, ahora por último, al autor del libro, al doctor David Rengifo. Muy buenas noches con todos. Quería también agradecer al director de la Casona de San Marcos, a César Puertas, por este espacio, por esta oportunidad también de presentar el libro nuevamente, y por supuesto también agradecer a Alfonso, también a Rubén por sus generosas palabras que han tenido respecto a mi obra. Bueno, el libro de Teatro y Nación, una historia cultural del drama republicano, es producto de la tesis que hice de doctorado en la Universidad de Rennes, ¿no? Rennes II, ¿no? Y en términos generales, lo que se señala en el texto es la historia de un tipo de teatro que no ha recibido la atención debida, que es el teatro de tipo histórico. Y cuando hablamos de teatro de tipo histórico, si bien el concepto puede ser discutible, se hace referencia a un teatro inspirado en el pasado, pues, de un pueblo y de una nación. Y en el libro lo que yo señalo es, o lo que trata de manera general es justamente la dinámica de este teatro de tipo histórico desde la era del guano, mediados del siglo XIX, hasta los inicios del siglo XX, en relación pues con el proceso de construcción de la nación. Y lo que se desarrolla en el texto es que a partir del surgimiento de la República, este tipo de teatro histórico va a tener 3 ciclos, por decirlo de alguna manera, 3 ciclos, ¿no? Un primer ciclo de carácter oscilante, de gran auge de este tipo de teatro durante la era del guano, pero que va a tener un carácter también oscilante porque después de la guerra con España, luego con la crisis del modelo guanero, pues este tipo de teatro va a empezar a decaer en términos pues cuantitativos, pero el estallido de la Guerra del Pacífico, sobre todo en 1879, producto de esa atmósfera, ¿no?, de entusiasmo patriótico que también ha visto Rubén, ¿no?, Quirós en el texto del Teatro de la Guerra del Pacífico, pues le da un soplo o una renovación al drama histórico que estaba empezando, que estaba decayendo, ¿no? Y durante 1879 pues hay un boom, por decirlo de alguna manera, no solamente del drama histórico, sino también del teatro nacional en general. Sin embargo, tras la derrota del Perú en la Guerra del Pacífico, pues con la crisis de la posguerra, vuelve a decaer el teatro de tipo histórico y recién empieza poco a poco a recuperarse con la crisis de la República, de lo que se denomina tradicionalmente la República aristocrática, y volvería a resurgir
con fuerza, de manera cabal, durante los inicios del Oncenio de Leguía, ¿no? Durante los inicios del Oncenio de Leguía. Y una de las características temáticas de este tipo de teatro histórico es que durante el primer gran ciclo de desarrollo, el tema prehispánico, estrictamente prehispánico, incaico, no vinculado a la conquista, sino el tema estrictamente prehispánico, incaico, pues es prácticamente ausente, ¿no? Y empezaría recién este tema prehispánico a surgir poco a poco en el teatro, al menos en Lima, pues después de la Guerra del Pacífico, y empezaría a recibir luego un gran apoyo por parte del Estado y a ser también aceptado por parte de las élites, fundamentalmente a partir de los inicios del gobierno de Augusto B. Leguía, el denominado Oncenio de Leguía. Ahora, yo también quisiera señalar que estudiar el teatro republicano, sobre todo el de mediados del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, también es bastante complicado por un tema también de fuentes, ¿no? No hay muchas obras de teatro, como en otros países, por ejemplo, y también esa es una de las razones que explican, quizás por un poco de comodidad, por qué es que yo me he centrado también en Lima. Yo hago referencia, por supuesto, también a Arequipa, un poquito a Trujillo, al Cusco, pero me centro fundamentalmente en Lima y por un tema de fuentes, y en realidad mi primera idea, cuando empecé la tesis, era hacer una conexión entre Cusco, Trujillo, Arequipa y Lima, pero por un tema de fuentes tuve que dejar de lado ese estudio y me centré en Lima, ¿no? Que bueno, que también en Lima puede ser el centro cultural, entre comillas, del Perú, pues, de entonces, ¿no? Ahora, lo que yo también quisiera señalar es que el tema no está cerrado. O sea, hay mucho que investigar respecto al teatro en el Perú en general, también respecto evidentemente al teatro de tipo histórico. Más bien, la idea también del libro es que el libro sirva, o sea, una ventana o una entrada, ¿no? Para futuras investigaciones que complementen el tema, ¿no? Que he venido pues trabajando, que he venido investigando. Ahora, bueno, eso es un poco lo que quería señalar al respecto. Y también hay un punto importante que habría que señalar un poco sintetizando, ¿no? Respecto a las temáticas, pues centrándonos básicamente en Lima, pues el pasado prehispánico estuvo en realidad ignorado durante el siglo XIX, estrictamente prehispánico. No me refiero a la época de la conquista, que se habla un poco de Atahualpa, de los incas, me refiero a un pasado estrictamente prehispánico. Estaba completamente ignorado, ¿no? Al menos en una obra plasmada, ¿no? en un estreno, ¿no? Y recién este ambiente prehispánico empieza con la República Aristocrática, pero recibe, pero va a ser la piedra angular del teatro histórico a partir, fundamentalmente, durante los inicios del Oncenio de Leguía. Ahora, por otro lado, tampoco hay que pensar, un poco hablando del gobierno de Leguía, pero acá no quiero entrar en debate. El gobierno de Leguía, si bien apoyó el discurso identitario, ¿no? Prehispánico, incaico, y quizás fue la novedad, el gobierno de Leguía también en realidad tenía un discurso identitario bastante elástico y, de acuerdo al contexto, pues apoyaba diversos tipos de discursos identitarios, ¿no? Y eso también se puede ver en el teatro histórico, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la obra El Sol de Ayacucho, que fue una obra escrita por encargo directo del gobierno leguista para el centenario de la batalla de Ayacucho,
Y por supuesto también el tema incaico en la ópera Ollanta, y también en la época del gobierno leguista, pues la reposición del mártir Olaya, ¿no? Que se da coincidentemente, bueno, no coincidentemente, se da en 1923 en un contexto de reivindicación de la figura, pues, de José Olaya. Bueno, eso quisiera, pues, agradecer también a todos ustedes por estar presentes acá. Y también, como lo ha anunciado también el director César Puertas, pues también para mí es un honor estar acá presente y también dirigir, ¿no?, una investigación que viene en curso sobre el teatro en San Marcos, ¿no? Muchas gracias con todos. Muchas gracias al autor, al panel por la exposición, la presentación de este libro, al público gracias por su atención. En la parte posterior hay un previo compartir al cual pues les invitamos a que puedan degustar sin problema, ¿no? Bye. Muchas gracias por su atención.